Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les saluda Marcela Carreón, coordinadora de comunicación institucional en Lean Construction México. Muchas gracias a todos por estarse conectando y compartir con nosotros este espacio que nos brinda nuestro director general, el ingeniero Juan Francisco Pérez, para una de las más prestigiadas masterclass que desarrollamos para toda Latinoamérica a través de nuestros canales institucionales de Lean Construction México. El día de hoy tenemos la grata de poder contar con Daniela Marín. Es una mujer muy talentosa, realizó su pregrado en Ingeniería Civil, ha liderado la implementación de Lean en Marval, empresa en la cual se ha desempeñado como coordinadora Lean nacional. Entonces ha logrado llevar a la organización hacia la nueva filosofía de mejora continua y entrega de valor al cliente. Y justo el día de hoy nos va a platicar sobre un caso de éxito, cómo lograr una implementación Lean en una empresa constructora a gran escala. Entonces, en nombre de todos, de toda la comunidad y de nuestro director general, Juan Francisco Pérez, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Marcela, por esa presentación y agradecer también a Lean Construction México por brindarme la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido desde Marval y poder hoy platicarles un poco de cómo fue que llegamos a esta implementación y del proceso que hicimos durante estos años y que seguimos haciendo. Entonces, tú me dirás, empiezo a compartir pantalla. Sí, si gustas ya empezar. Listo, perfecto. Vale, entonces acá les voy a empezar a compartir esta presentación. Como ya les mencionó Marcela, la idea de hoy es contarles desde nuestra experiencia en Marval, que es una constructora colombiana, cómo fue que hicimos para implementar Lean Construction a gran escala. He denominado esta presentación una transformación hacia la mejora continua, porque como mencioné antes, no es un proceso estático, no es un proceso que ya implementamos y lo abandonamos, sino que es un proceso que debe acompañar a la compañía de aquí en adelante. En el día de hoy, pues he querido empezar claramente por hablarles de quiénes somos. Entiendo que la audiencia aquí es pues bien variada, entonces voy a hacer un poquito de contexto de quién es Marval. Como ya lo mencioné antes, somos una constructora colombiana, pero nos gusta más que todo llamarnos urbanizadores. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo es llegar a las ciudades y transformarlas. No es solamente construir un edificio, sino que es realmente ayudar a transformar las ciudades y, como decimos, respaldar el sueño de muchas familias colombianas. Llevamos más de 40 años en la industria y hoy en día nos hemos consolidado como una de las constructoras más grandes y reconocidas del país. Tenemos el mayor número de proyectos en comercialización a nivel nacional y estamos presentes en 13 ciudades colombianas. Nuestra experiencia, solidez y confianza ha hecho que la empresa contribuya al desarrollo económico del país, que es nuestro primer. Por eso, lo que buscamos es contribuir al desarrollo económico, ambiental y social de las regiones donde participamos. ¿Cómo? Desarrollando proyectos inmobiliarios que sean distinguidos por sus altos estándares de diseño y calidad. Nos consideramos una organización honesta, ágil, que trabaja en equipo, orientada a la generación de valor de sus clientes, comunidades, colaboradores y accionistas. Entonces, quise empezar por esta misión y visión, porque desde aquí vemos cómo la organización está totalmente alineada a los principios de Lean. Estamos hablando de cómo generar valor a nuestros clientes. Y así es lo que, pues aquí en adelante, lo que vamos a ver es cómo quisimos ser más eficientes y volvernos aún más ágiles y mucho más, pues entregando mucho más valor. ¿Qué hacemos? Antes mencioné que desarrollamos proyectos inmobiliarios, pero nos enfocamos en esas líneas de negocio. Nos enfocamos principalmente en vivienda y en sus urbanismos. Al día de hoy hemos construido 110,000 viviendas en Colombia.
Además de eso, desarrollamos infraestructura pública y privada. Somos hoy en día la constructora colombiana con mayor experiencia en la construcción de penitenciarías. Y además de eso, también estamos en el sector comercial. Desarrollamos centros comerciales, hoteles y oficinas. ¿Dónde estamos presentes? Pues desde el mapa de Colombia, y como mencionaba antes, estamos en 13 ciudades, principalmente en 5 regiones importantes. Nuestra sede es Bucaramanga. Estamos también presentes en Bogotá, que es la capital colombiana, y estamos presentes en toda la costa Caribe, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y además, nuestra otra sucursal es en Cali. Hoy en día tenemos 90 proyectos en comercialización, 55 en construcción, que equivalen a 22.000 hogares una vez sean terminadas. Estos datos son a corte de septiembre del 2021. Bueno, ahora bien, ya llegando al tema de nuestra discusión, ¿por qué decidimos implementar Lean? Hoy en día nos encontramos en una industria mucho más competitiva, pero que a pesar de que hemos avanzado y que la economía ha crecido, realmente la industria de la construcción no ha avanzado en términos de productividad. Esta gráfica es muy famosa porque es un contraste bien fuerte de cómo el sector de la manufactura ha crecido exponencialmente, ¿sí? Y ha duplicado su productividad, mientras que al contrario, en la industria de la construcción casi que podemos decir que ha disminuido. Entonces vemos grandes niveles de desperdicio y una gran falta de productividad. De eso nos encontramos en un mundo que está avanzando rápidamente con una evolución tecnológica, que además de eso nos demanda que trabajemos de forma distinta, que tengamos profesionales con más aptitudes, que puedan implementar distintas herramientas como lo es BIM y ser más colaboradores. Además de eso, la competitividad, como mencioné antes, es mucho más alta. Nos exige, los clientes nos están exigiendo que les demos mucho más valor porque conocen las falencias del modelo tradicional. Es así que la compañía en el 2012, de hecho, decide que tiene que tener un enfoque distinto al enfoque tradicional, de la forma que llevábamos 30 años desarrollando pues, en la industria. Entonces llegamos a esto de qué es Lean. ¿Por qué Lean? Pues bien sabemos que Lean no es un tema nuevo, pero de pronto a nivel colombiano y a nivel latinoamericano es un poco más nuevo, ¿sí? Pero tenemos grandes ejemplos que podemos seguir. Por ejemplo, traigo acá a colación un estudio que hizo McGraw-Hill Construction en el 2013, donde demuestra que distintas empresas americanas, estadounidenses, demuestran que solamente el hecho de aplicar la filosofía Lean ha hecho que alcancen niveles muy altos de estos beneficios, como mejorar la seguridad, tener más satisfacción del cliente, mucha más calidad de construcción, ¿sí? Reducir el tiempo de entrega de los proyectos, mayor confiabilidad en los costos. Además de eso, nos da un mejor manejo del riesgo. También reduce los desperdicios, lo cual promueve la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, si vemos todos estos beneficios y este ejemplo, aquí es donde Marval dice, nosotros tenemos que dar este paso y entrar en este nuevo sistema de trabajo, que es lo que llamamos la filosofía Lean, o pues Lean Construction aplicado a nuestra industria. Ahora bien, les voy a hablar un poquito de las estrategias claves que para mí han sido la clave de que el proceso de Lean haya sido satisfactorio en nuestra empresa. Primero que todo, fue el hecho de haber aplicado un enfoque holístico de Lean. Es decir, que como nuestra compañía está verticalmente integrada, no solamente enfocarnos en la parte de construcción, sí está muy bien irnos a la fuente del trabajo y la productividad, pero nuestra cadena es completa. No solamente estamos enfocados en la parte de construcción, sino que también tenemos que regresarnos a nuestra parte administrativa para completar la cadena de valor. Entonces, enfoque holístico de ver
Lean como una filosofía corporativa en el que cada miembro de nuestra empresa, de los 1.400 trabajadores directos que tenemos en este momento, aplicar Lean. No solamente los ingenieros que están en la obra, ¿sí? No solamente el gerente de construcciones o el director de obra que sepa Lean, no, que toda la cadena esté en este enfoque de Lean. ¿Sí? Este fue el principal cambio y con este enfoque empezamos en el 2018 la transformación. Antes había mencionado que Marval había dado el paso de transformación a Lean en el 2012, sin embargo, habíamos empezado solamente aplicando una herramienta que era Last Planner y en el 2018 fue cuando decidimos dar totalmente este nuevo paso y aquí es donde pues empieza esta real transformación. El segundo aspecto clave fue empezar una asesoría con la academia, ¿sí? Aquí es donde la academia entra a ayudarnos en hacer esta estrategia, ¿sí? En darnos una ruta, ¿sí? En trabajar conjuntamente en cómo llevar esa teoría de Lean aplicada a la realidad. Y no solamente a la realidad, sino a nuestro contexto colombiano y a nuestro contexto de nuestra cultura corporativa que ya existe en Marval, porque siendo una compañía de 40 años de historia, pues podrán imaginar que ya hay una cultura arraigada y que este proceso de transformación se vuelve mucho más, pues no difícil, sino con mayores retos. Entonces así que decidimos trabajar con la Universidad de los Andes y con su grupo de investigación INGECO. Sus siglas son por Investigación de Ingeniería y Gerencia en la Construcción. Trabajamos con ellos de la mano durante un año, donde no solamente vienen y nos dan unos pasos a seguir, sino que trabajamos colaborativamente en crear un modelo que sirva específicamente para nuestra compañía. Eso es un aspecto muy importante porque así como yo hoy les estoy presentando la implementación que le funcionó a Marval, eso es algo totalmente dinámico y que cambia con cada contexto, con cada empresa y con las mismas personas que están en el proceso. El tercer aspecto clave fue la creación de un equipo Lean. Ahí es donde entramos a decir, no solamente podemos tener una persona externa, que era la academia, asesorándonos cómo hacer, sino que tenemos que tener a un equipo interno que conozca la compañía, que sepa la cultura, pero que esté dedicado exclusivamente en este proceso de cambio. ¿Sí? Entonces, el equipo de Lean se vuelve un punto clave en ser el catalizador de los procesos de mejora y divulgación de la compañía, de la filosofía. Entonces, así como creamos un equipo Lean, lo llamamos equipo y no creamos un departamento exclusivo. ¿Por qué? Porque no queremos que sea aislado la compañía. Queremos que en este momento queríamos que los diferentes departamentos, diferentes niveles de la compañía vieran al equipo Lean como una ayuda, ¿sí? Entonces que fuera totalmente transversal al proceso. Entonces, empezando con estos 3 puntos claves, es cuando empezamos nuestro proceso de implementación. Entonces voy a hablar de la estrategia que utilizamos. Esta estrategia la dividimos en nuestro sistema técnico y nuestro sistema social. Acá es muy importante saber que no solamente, como dije antes, nos enfocamos solamente en nuestras herramientas, sino que este proceso holístico tiene que ver mucho con el sistema social. Porque al final y al cabo, las personas son la base de toda esta metodología. Podemos tener herramientas y podemos tener el mejor software y podemos tener unos procesos muy claros dentro de la compañía, pero las personas son las que hacen la compañía y son las que al final del cabo tienen que hacer este proceso de transformación. Por eso al final lo llamamos una filosofía, porque lo hacen es las personas y así pues por eso hablamos de los principios Lean. Voy a empezar primero con el sistema técnico, que es cómo llegamos a implementar estas herramientas. O me voy a enfocar en 3 aspectos claves. Claramente empezamos desde la parte de la construcción con el sistema Last Planner y el sistema Pool. Continuamos con las herramientas 5S y después seguiremos con cómo afrontamos el tema de desperdicios. Bueno, el sistema Last Planner. El sistema Last Planner ha sido una de las herramientas
que ha tenido el mayor proceso de implementación, el proceso más largo. ¿Por qué? Porque si bien puede parecer un poco sencillo, este es el punto clave de poder hacer una planeación efectiva y lo que requiere de mayor colaboración. Entonces empezamos desarrollando las pool planning, ¿sí? Estableciendo unas planeaciones de fase en donde empezamos a desarrollar sesiones de colaboración donde los diferentes actores del proyecto interactuaban entre sí para hacer una planeación colaborativa. Introducimos la etapa de construcción, de preconstrucción y la etapa de planeación de contratos y materiales para poder hacer una mejor planeación de ahí en adelante. Entonces aquí pues traigo algunos ejemplos de lo que es en realidad el sistema Las Planner. Segundo que todo, introdujimos la planeación intermedia. Lo que quiere decir es que empezamos a hacer semanalmente reuniones con el equipo administrativo donde empezamos a identificar a 6 semanas o más todas las restricciones que teníamos que eliminar para poder llegar efectivamente a planear la actividad en la obra. ¿Sí? Entonces empezamos a determinar cuáles eran los cuellos de botella. ¿Sí? Entonces si había un diseño que no teníamos, si nos faltaba un contrato, si no teníamos materiales o si nos hacía falta equipos, y de esta forma anticiparnos a esos cuellos de botella que nos impedían y que nos atrasaban la obra. Este punto y el siguiente de la planeación semanal, digo que fue un proceso bien largo porque no solamente es trabajar con un equipo, sino que tenemos la interacción en un mismo proyecto de muchos equipos diferentes porque tenemos también distintos actores, que es lo que hace que haya tanta variabilidad en nuestra industria de la construcción, que es una de las principales barreras que tenemos en nuestra industria. Entonces este proceso tuvimos que implementarlo con 55 a 60 equipos diferentes, por lo cual sostener esta metodología ha sido uno de los mayores retos, pero que hemos visto este cambio de esta transformación. Y lo más importante fue empezar a trabajar directamente con los encargados, con la persona, con el obrero que está directamente en el sitio de trabajo. ¿Sí? Involucrarlos directamente, que ellos son los últimos planificadores, hace que el plan de trabajo semanal se vuelva muchísimo más confiable. Entonces aquí vemos cómo empezamos a involucrarlos en nuestro proceso de planeación semanal. Todos estos tableros y todas estas ayudas visuales han sido también uno de los puntos muy importantes porque esto hace que el compromiso sea mucho más fuerte. Continuando con el proceso de las planes, también implementamos lo que se conoce como acción lingüística, que fue empezar a involucrar cómo el habla o cómo nuestras acciones hacen que yo me sienta con mayor nivel de compromiso. Esto quiere decir que si yo estoy con mis pares en un grupo haciendo la planificación y directamente yo digo que me comprometo y me comprometo con el otro y tengo mis clientes y me comprometo que voy a cumplir, el compromiso es mucho más alto a que simplemente está el jefe o el director de obra indicando cada uno qué es lo que tiene que hacer. Porque aquí lo que le damos es la oportunidad al último planificador en llegar y comprometerse de verdad y decir también los problemas que tiene y si por alguna razón tiene alguna restricción. Entonces esto ha sido de los puntos pues, más importantes de transformar, porque si bien antes claramente planeábamos nuestras obras, ese poder de involucramiento pues no existía antes. Otro gran cambio ha sido los indicadores. Entonces aquí vemos unos tableros de niveles de compromiso, donde utilizando un sistema muy básico de caritas felices y tristes, empezamos a socializar los indicadores de cumplimiento a todo el equipo, lo que hace que socialmente también los contratistas se sientan mucho más comprometidos. Y finalmente, no solamente cada equipo llevaba su planeación, cada equipo también en este momento registra la planeación en nuestro sistema central que se llama Analytics, donde tenemos todas las medidas, ¿sí? Todos los compromisos que se hacen semana a semana.
Lo llamamos las actas Lean, y aquí tenemos todos los indicadores de las planner, donde vemos si hay restricciones pendientes, cuáles han sido los porcentajes de no cumplimiento, cuáles han sido esas causas, para poder llegar y analizar este histórico de reuniones e implementar el siguiente paso de mejora continua. Aquí vemos un poco más de los tableros, lo cual, como dije, como al tener 55 proyectos, tenemos que empezar también a ver cada uno cómo se está desempeñando y cuáles son los aspectos que tenemos que atacar dentro de la compañía. Porque si bien un solo proyecto puede tener un problema, tenemos que ver también cómo están siendo las tendencias y nos puede dar indicadores de si, por ejemplo, de pronto estamos teniendo un cuello de botella más arriba en nuestra cadena de valor y de pronto tenemos un problema con proveedores de materiales, o es un problema interno en que no estamos haciendo las órdenes de compra del material cuando deben ser, cómo está haciendo ese justo a tiempo. En toda esta cadena de análisis se vuelve todo ese ciclo de mejora continua. Un poco más de los tableros. Aquí es un tablero que nos dice exactamente todas las restricciones que hay a nivel nacional, ¿sí? Entonces yo puedo ver si es que nos falta un plano, no tenemos un diseño, y podemos dar trazabilidad de quién es el responsable, cuánto atraso tiene y todo el historial, lo cual ha sido pues un sistema muy transparente de comunicación efectivo. La siguiente herramienta son las 5 S. Nosotros la asociamos con el plan de orden y aseo. Empezamos a hacer brigadas intensivas para poder estandarizar qué es el orden y aseo en Marval. Esto nos llevó a generar una lista de chequeo e implementarla con nuestro sistema en la nube, colaborativo, que es Aconex, ¿sí? Entonces empezamos a hacer unas auditorías a nivel interno para poder cumplir con los estándares de las 5 S. Entonces aquí podemos ver cómo se levantan hallazgos, ¿sí? Entonces, y después el mismo equipo se compromete a cerrarlos. Esto nos ha hecho disminuir altamente los desperdicios por diferentes tipos de deterioros de material, incluso de vencimiento de material, ¿sí? De cerramientos en mal estado, etcétera, o diferentes tipos de desperdicios. Entonces acá vemos en nuestra plataforma Aconex cómo llevamos la trazabilidad de esos hallazgos. Otra de las herramientas bien importantes ha sido las caminatas Gemba, ¿sí? Que es ir directamente a la fuente. Entonces lo que empezamos a hacer fue trabajar con los diferentes equipos de obra, y no solamente con el equipo que ya está en obra, sino el equipo que de pronto estaba en oficina, en la parte administrativa, que no veía la cadena de valor completa, ir con este equipo a obra y detectar y hacer hallazgos para mirar cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces detectar cuáles son nuestros niveles de inventario, si hay esperas innecesarias, cuáles son los tipos de defectos que estamos viendo, si hay sobreproducción, si hay movimientos innecesarios, si hay sobreprocesamiento, y pues a partir de esto pues creamos toda una metodología en la cual los equipos empezamos a hacerlo una vez al mes, luego empezamos a que lo hicieran cada semana, y luego lo que estamos trabajando es que se vuelva una actividad diaria, y lo que llamamos la caminata de la mañana, ¿sí? En donde pues al principio del día se hacen unos 5-15 minutos, o también se revisa el terreno para poder reducir los desperdicios. Otra de las herramientas que implementamos fue el mapeo de flujos de valor. He hablado bastante de nuestra cadena de valor, y es porque dentro de nuestra compañía tenemos muchos equipos diferentes con muchos clientes internos, ¿sí? Entonces empezamos después a trabajar con cada uno de estos equipos, a mapear sus procesos para poder encontrar cuáles son las actividades que no están agregando valor, y de esta forma poder implementar distintas soluciones, como automatizar los procesos, o cómo ser más colaborativos, mejorar la comunicación. Si necesitamos es mayor interconectividad. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hicimos con el proceso de contratación, y
pues la solución que implementamos. No voy a entrar en detalle de esto, pero estos son los puntos pues más importantes que al final cada equipo o cada departamento tienen que empezar a hacer autónomamente para que siga ese proceso también de mejora continua y empiece a volver muchísimo más eficiente sus procesos. Ahora bien, el segundo pilar, que es el sistema social. Hablé mucho de que las personas son la base de esta metodología y son los que al final van a sostener la filosofía. Por eso es que empezamos con los semilleros, ¿sí? Porque consideramos que involucrar el talento joven es muy importante para la implementación, porque de esta forma empezamos a nutrir nuestros proyectos y nuestros equipos de trabajo de buenas prácticas, ¿sí? Entonces, hoy en día logramos que el programa tenga una cobertura de más del 90% de nuestros proyectos. Esto no quiere decir que tenemos 90 practicantes, pero sí que con los practicantes monitorear mucho más de cerca cómo está la filosofía adaptándose en cada uno de los proyectos, y ellos nos ayudan a ser los divulgadores también de la metodología. Al momento hemos tenido 7 promociones distintas, una por cada semestre. Retenemos aproximadamente el 60% de estos practicantes, es decir, que ellos siguen con nosotros en una carrera Marval. Hoy en día tenemos más de 20 practicantes en las 5 sucursales. ¿De qué se encargan? De seguimiento de la metodología, informes de Lean mensuales, y también se enfocan en la calidad del proyecto. Uno de los mayores objetivos de todo este proceso de transformación era poder, como lo mencioné antes, no solamente establecer unas herramientas, sino que poder divulgar esa nueva cultura que queríamos implantar en la compañía. Por eso empezamos con lo que se llamó la campaña Lean, enviando mensajes y reflexiones vía correo, haciendo muchas actividades dinámicas de sensibilización, donde queríamos incentivar el trabajo en equipo. Además de eso, utilizamos muchos apoyos visuales en los campamentos de obra, como carteleras, tableros y frases, muchos talleres de divulgación, de trabajo en equipo, de juegos, todo esto porque transformar una cultura no se hace simplemente dando una orden, sino que se hace trabajando en equipo también con todas las personas que están involucradas. Por eso uno de los mayores trabajos fue las brigadas Lean. Cada 6 meses, cada semestre tratamos de visitar las 6 ciudades y en ese momento los 55 proyectos antiguos, para poder hablar no solamente con los trabajadores directos de Marval, sino con toda la cadena extendida de contratistas y trabajadores y proveedores también. El siguiente tema que quiero tocarles es algo que se creó en Marval hace unos años, que es Universidad de Marval, que es el sistema de capacitación y formación. Quisimos traer ese sistema y apoyarnos de ese sistema para poder hacer más divulgación de esta metodología. Pues ya habíamos hecho unas campañas de sensibilización, pero ahora teníamos que llegar un poco más profundo en la metodología. Así fue que creamos unos módulos del conocimiento, los cuales fueron divididos en las planners, la filosofía Lean. Después continuamos metiéndonos mucho más en la parte técnica para divulgar un poquito más de los errores que veíamos recurrentes y cómo podíamos mejorarlos. Nos empezamos a enfocar en la parte de ingeniería. Aquí vemos un ejemplo de cómo la supervisión técnica, que es el experto técnico externo de Marval, nos ayudó dictando unas clases magistrales en diferentes temas por ejemplo, de la calidad, ¿sí? De la colocación del acero, de distintas prácticas del código también de construcción. Además de eso, también a través de la Universidad de Marval empezamos a divulgar esas buenas prácticas, cómo hacer una buena secuencia constructiva, que es muy importante en el proceso de Lean Construction, todo a su debido tiempo. Divulgando lecciones aprendidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros, al estar en diferentes ciudades y con muchos equipos diferentes, lo que pasa es que el conocimiento adquirido, digamos, el error que tuvimos, se tiene que volver, es una fuente de conocimiento para el siguiente equipo.
y de esta forma poder nutrirnos muchísimo más de ese sistema de conocimiento. Y un buen proceso de Lean no se puede quedar atrás con el tema de sostenibilidad. Por eso es que empezamos también a divulgar sobre la agenda ambiental a la compañía y comenzamos una campaña de Marval Más Verde, donde buscamos fortalecer justamente ese conocimiento y crear una conciencia para nuestros colaboradores sobre las prácticas sostenibles. Y finalmente, la cultura de servicio, que también es un tema muy importante dentro del Lean. Como lo mencioné antes, nuestro cliente no solamente es el externo, nuestro consumidor final, sino que al ser una cadena tan grande de distintos departamentos, tenemos clientes internos. Entonces también, ¿cómo podemos no perder valor durante esta cadena, sino ir agregando valor? Y gran parte de eso es la cultura de servicio. Ahora bien, lo que mostré antes fue la implementación de esas herramientas y estrategias, pero está claro que obviamente hay retos durante esta implementación. Voy a nombrar hoy 3 de las más importantes que encontramos en este proceso. El primero claramente es el cambio cultural y el proceso integrativo. ¿Por qué? Porque como lo mencioné antes, una compañía de una trayectoria de 40 años, de una cultura muy arraigada, sobre todo en una industria tan tradicional. Entonces uno de los mayores retos fue trabajar con las personas para que cambiaran su pensamiento y entraran en este nuevo sistema de Lean Construction para empezar a hacer un sistema más colaborativo, mucho más orientado al valor, al cliente, en buscar oportunidades de mejora en vez de juzgarnos. Entonces este proceso pues claramente pues ha sido uno de los grandes retos. Segundo, pues la adopción de las nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque claramente si bien son herramientas que pueden parecer muy sencillas, llevarlas al día y que se vuelvan realmente parte de nuestra práctica es bien difícil cuando hemos venido de una misma manera, ¿sí? Pero quisimos enfatizar mucho en que pues si seguimos, como la famosa frase dice, si seguimos haciendo lo mismo, pues no podemos esperar resultados diferentes. Entonces esto fue uno de los mayores retos, poder cambiar pues muchos procesos que teníamos muy arraigados dentro de la compañía. Y muy de la mano de lo que acabo de mencionar está la estandarización de las buenas prácticas, porque esto fue pues un reto grande y que seguimos todavía trabajando en esto, porque si bien podemos encontrar una mejor forma de hacer las cosas, tenemos que estandarizarlo y llevarlo a todos nuestros proyectos, a todas nuestras ciudades, a que haya sostenimiento de esas buenas prácticas, ¿sí? Y que no se vuelva solamente un proceso en el que trabajamos fuerte 1, 2, 3 años y después pues no se da la continuidad. Y bien, entonces como dije antes, pues esto es un proceso que continúa, que no es estático. Entonces hoy en día la compañía sigue trabajando en mantener toda esta filosofía Lean, pero además de eso, en trabajar en los siguientes nuevos retos. En comenzar a hacer mesas de mejora continua, donde podamos crear equipos más autónomos en identificar oportunidades de mejora, ¿sí? En realizar su plan de trabajo, sus seguimientos indicadores, porque si bien el equipo de Lean hasta este momento pues ha acompañado a los diferentes equipos, el siguiente paso es que los mismos equipos se vuelvan autónomos y que apropien ese sentimiento de estar buscando esa mejora continua, ¿sí? Entonces en eso es lo que estamos trabajando. Una frase que me gustaba mucho decir durante la implementación es que lo ideal sería que el equipo Lean no tuviera que existir, ¿sí? que ya no se volviera indispensable, que estuviera redundante, porque de esa forma quiere decir que ya hemos podido lograr que la cultura cambie y que ya está arraigado en las personas y en la cultura corporativa. Además de eso, estamos trabajando en las Balance Scorecard, que tenemos muchos datos, como hemos visto, por ejemplo, solamente en las Planner tenemos todos unos datos de Analytics, ¿sí? Pero entonces tenemos que poder empezar a hacer un cuadro de mando integral en que nos pueda ayudar a hacer pues mejoras mucho más puntualizadas y tener alertas preventivas. Además de eso,
como mencioné antes, un buen proceso de Lean no puede estar sin la sostenibilidad, pero además de eso el tercer pilar también es BIM, porque tenemos muchas nuevas herramientas tecnológicas que nos dan la posibilidad de trabajar aún más colaborativamente y tener proyectos mucho más integrativos. Entonces seguimos trabajando fuertemente en esa transformación tecnológica, pero que a la vez tiene que darse también con una transformación de la forma en la que trabajamos. Entonces, Lean y BIM en la compañía de la mano, porque también BIM es un proceso de transformación. Hoy en día pues ya tenemos 38 proyectos activos en BIM. Nosotros en Marval diseñamos arquitectónicamente nuestros proyectos, pero nuestros diseñadores de las otras disciplinas sí son externos. Entonces tenemos involucrados 31 diseñadores externos, lo cual hace que este proceso tenga que ser extremadamente colaborativo. Y finalmente, trabajando siempre en miras de la innovación para promover el desarrollo de ideas disruptivas y poder seguir avanzando, y como lo mencioné en esta presentación, porque este proceso pues es de mejora continua. Y bueno, con eso termino mi presentación hoy sobre lo que ha sido este proceso de implementación en Marval. Entonces, estoy abierta a preguntas si tienen dudas. Muchísimas gracias, ingeniera Daniela, por compartirnos todo esto, este tema tan interesante y compartirnos tu experiencia, su experiencia en este caso de éxito para poder implementar esta filosofía. Entonces, bueno, vamos a abrir ahorita justamente una pequeña ronda de preguntas y respuestas a todos los participantes. Se les hace la invitación de que puedan poner en el chat o levantar la mano o también abrir el micrófono para poder hacer sus preguntas. Dicen acá en el chat, Jaime Guzmán, excelente presentación y magistra masterclass. Dentro de esta metodología resistencia al cambio, ¿cómo lo han llevado con el personal en base a estas metodologías? Si fuera tan amable, muchas gracias. Vale, bueno Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Si bien entiendo, ¿quieres saber más cómo fue llevar la resistencia al cambio? Bueno, realmente es un tema de trabajar muy de la mano con los líderes, ¿sí? Entonces de pronto no expandí en este tema, pero lo que tratamos de hacer fue tener unos, como lo llamamos, como unos aliados claves dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, durante el primer año de implementación, cuando desarrollamos la estrategia, lo que hicimos fue trabajar con las diferentes cabezas de la compañía para crear conjuntamente lo que iba a ser la transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no queríamos era precisamente eso, que llegáramos con una teoría y con un cambio radical sin poder escuchar a las personas que hacen de esa compañía, que son los que hacen la compañía, que son los líderes. Entonces lo que hicimos fue trabajar colaborativamente y que ellos después fueran los divulgadores y que fuera pues un tema de cascada, que ellos mismos los defensores de la metodología. Entonces fue de arriba hacia abajo. Y después el otro soporte fue también con los practicantes, para que desde abajo ellos también empezaran a nutrir los proyectos divulgando la metodología. Si bien claramente, como lo mencioné, pues eso no significa que no tuvimos resistencia al cambio, pero esto sí nos ayudó a que tuviéramos como esos defensores y como esos líderes que nos ayudaran a defender como lo que estábamos tratando de hacer. ¿Sí? Entonces, desde el inicio los líderes estuvieron muy de acuerdo con esa transformación, y además la alta gerencia pues siempre fue la principal, el principal al apoyo de toda la metodología. ¿Sí? Entonces, pues esto fue un poco eso, y a partir de eso, todavía no puedo decir que no tengamos pues resistencia al cambio, pero claramente es lo que hemos tratado de hacer, haciendo como los talleres de sensibilización, tratando siempre de ver este tema no en positivo, sino totalmente colaborativo. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta de Isabel Peralta.
Dice, ay, se me movió. Dice, muchas gracias, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó a implementar el sistema Lean? Listo. Muchas gracias, Abel, por la pregunta. Bueno, este proceso que les acabo de comentar está en una línea del tiempo de 3 años, ¿sí? Por lo que el primer año fue todo diseñando la estrategia, el trabajar con la academia, como lo denominé. El segundo año lo denominamos más la implementación de la estrategia, las herramientas, y el tercer año para adelante empezó el tema de sostenimiento. Pero no puedo decir que ya terminó la implementación. Hasta ahora pues les expuse 3, 4 años que lleva la metodología en la compañía, pero es un tema que sigue implementándose y que consideramos que no ha terminado, que todavía tenemos mayores retos, tenemos que sostener la metodología para que siga funcionando. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta del ingeniero Juan Carlos Ramos. Dice, ¿cuál es el primer método para tener una obra terminada en tiempo y en forma? ¿BIM, Lean o Last Planner? Vale, muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero bueno, realmente si queremos lo que estás mencionando de terminar una obra en el tiempo y forma, pues realmente son los 3 pilares de lo que busca Lean, ¿sí? Que es poder pues terminar un proyecto en el tiempo que es, en los costos que es y con la calidad que es. Entonces, todo no te va a dar, digamos, los resultados, sino que tiene que ser totalmente integrado, ¿sí? Entonces, Last Planner no solamente es Lean, sí, Lean tiene más herramientas que ni siquiera las mencioné todas, pero entonces, pues Lean, digamos, yo diría que es el primer paso, simplemente hacer ese cambio, ese cambio de mentalidad para trabajar colaborativamente. Segundo, iría la implementación de Last Planner, ya muy específico en hacer una planeación mucho más colaborativa. Y el siguiente tema de BIM ya es para volver todo el sistema pues mucho más eficiente, ¿sí? No conozco de muchos casos específicos donde de pronto se implemente primero BIM, pero nosotros lo hicimos como muy paralelo, porque siempre hemos visto que BIM pues ya tiene que ser una transformación pues inmediata, así que ya tenemos que empezar a trabajar con nuestros nuevos sistemas tecnológicos. ¿Sí? Entonces, pero sí, todo pues diría que de todas formas pues todo tiene que estar integrado. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, ingeniera. Ahora, bueno, vamos a pasar súper rápido Lean Construction de parte de Lean Construction México y de nuestro director general le queremos hacer entrega también de un reconocimiento. Lo haré llegar por correo. Vale, muchas gracias. Vale, es un reconocimiento de participación a Daniela Marín Rey por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en este ciclo de conferencias Lean Construction México Masterclass, Ciudad de México, marzo 2022, firmado también por nuestro director general, el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera. Y también quiero decirles a todos los participantes que pueden solicitar un certificado de participación en este evento, que bueno, gracias a la ingeniera que nos está compartiendo todo este conocimiento, podemos solicitar este certificado con este código QR. Pueden tomar captura si es necesario. Solamente les recuerdo que tienen 24 horas para poder solicitar este certificado. ¿Listo? Sin más, también les hago la invitación de que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Lean Construction México, y también hacerles la invitación de, bueno, en los próximos días vamos a estar teniendo también masterclass. La siguiente es el día miércoles para que no se lo pierdan. Sin más, de parte de toda la comunidad Lean Construction, el ingeniero Juan Francisco Pérez y todo el equipo, pues nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.